Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 35 años y también académico de la UNAM desde hace 35 años. La charla de hoy es alimentos light y su utilidad para el deportista. Y esto pues ha surgido sobre todo de las dudas que luego me expresan los deportistas cuando vienen a consulta respecto a los alimentos light. Los alimentos light, bueno, por un lado se confunden mucho. Las personas creen que light quiere decir que tiene un endulzante artificial y entonces como les tienen miedo a los endulzantes artificiales o edulcorantes artificiales, sobre todo al aspartame, que tuvo una gran campaña en su contra hace muchos años, pues a la gente cree que el light es lo mismo que endulzante artificial y lo que pretendemos en la charla es ver que no es eso. Pero finalmente también poner en su lugar a los alimentos light y ver si son o no son de utilidad para el deportista. Todo esto de creación de alimentos light, pues tiene mucho que ver con que en la actualidad estamos viendo estilos de vida que se enfocan más a la salud, aunque a veces sí es más a la salud, otras veces es más a la apariencia física, al verse bien, al verse delgado o al verse musculoso o al verse fuerte, etcétera. Y esto no siempre, cuando no se enfocan precisamente en la salud, pues nos lleva a prácticas adecuadas de lo que debemos de consumir. Y junto con esto, pues surgen un montón de alimentos, suplementos y costumbres, creencias que nos van a llevar a consumir o no consumir ciertos alimentos creyendo que nos traen un beneficio para la salud. Y esto puede ser real o puede ser falso. Vemos que han surgido muchas etiquetas que aparecen en los productos, que es, si, por ejemplo, sin lactosa, sin gluten, 100% natural, vegano, sin azúcar, orgánico, etcétera. Y que ya hemos tenido charlas, por ejemplo, de los orgánicos o de lo que es 100% natural, para explicar si realmente estos traen beneficios para la salud. Pero muchas veces beneficios extras para la salud. Estas etiquetas también las confundimos con lo que es light. Y en general a lo que es light, lo que ahorita vamos a ver las definiciones, pero lo que es light lo concebimos como que nos va a ayudar a adelgazar o que es ligero y nos va a ayudar a adelgazar. Y vamos a ver cuántas de estas etiquetas o de estas características que puedan tener los alimentos realmente están relacionados con que sean light o no sean light. Vamos a ver un poquito de historia de los alimentos light o de dónde un poco se origina todo esto. Y pues la historia es bastante antigua. Esta es la fórmula de la sacarina, ya que fue el primer endulzante artificial o edulcorante artificial que se detectó. Se detecta en 1897 y ya no se detecta, o digo así, porque fue por casualidad, que al estar trabajando con otras cosas, un químico se da cuenta que pues tiene un sabor dulce en las manos y ya se logra identificar la sustancia, que es la sacarina, o sea, es el nombre que se le da, que es 300 veces más dulce que el azúcar. Y esto marca un antes y un después en la historia de los alimentos. Los diabéticos entonces podrían ya consumir algo dulce, pero que no fuera azúcar y que no les iba a dar problemas con la concentración de glucosa en sangre. Y pues esto fue así como que todo un boom que vimos, pero enfocado más que nada en ese momento a la diabetes. Y se dice, bueno, que habían nacido los productos light, pero ahí más que nada está enfocado para los diabéticos. Ya después, en las guerras, a principios del siglo XX,
En las guerras siempre se empiezan a hacer muchas cosas para ver de qué se proveen a las tropas y para darle suficiente energía, pero no de más, porque pues no hay mucho dinero. Y también en la población, en las poblaciones, pues empieza a haber escasez, en este caso de azúcar. La gente no había mucha azúcar y también no había, o si había azúcar, pues se le empezaron a mandar a las tropas y esto empieza a causar una escasez en la población civil sobre el azúcar. Y entonces se empiezan a usar sustitutos de azúcar y justamente lo que se empieza a usar en ese momento pues es la sacarina. Entonces la sacarina vuelve a tener un boom porque puede sustituir el azúcar, dar el sabor dulce que se buscaba, aunque si han probado la sacarina deja un saborcito extraño y dan el sabor dulce sin tener azúcar y el azúcar pues emplearlo para otras cosas. Ya después, en la década de los años 50 creció el interés de las personas por mantenerse saludable y en su peso ideal ya se empieza un poquito más a cuestionar el peso de las personas, cómo se ven realmente las personas, se empieza a fijar más y se empieza a promover entonces ahí sí la aparición de alimentos modificados en su composición. En los años de 1960, el doctor Kenneth Cooper saca su libro del nuevo aeróbics y él acuña esta palabra del ejercicio aeróbico. Él hace varios libros de cómo calcular el estado de salud de una persona con la prueba de correr cierta distancia en cierto tiempo y demás, y de ahí crea programas en sus libros, crea programas que empiezan a orientar a la población cómo empezar a correr para mantenerse saludable y pues es todo un boom sus libros que estos surgen en 1960. Y ya para 1980, pues se crean los aeróbics, ya como esta o danza aeróbica o ejercicios organizados con música, específicamente diseñados para mantenerse, pues sobre todo ahí es para verse bien, ¿no? No, muchas veces otra vez no está tan enfocado en la salud, aunque el doctor Cooper sí empezó a trabajar, sobre todo enfocando, queriendo promover la salud a través del ejercicio físico, pero ya en los años 80 pues es más como un estilo de vida también. Quien vemos en la imagen es Jane Fonda, porque ella crea todo un imperio, digamos, hasta de videos y demás, videos de esos de grandotes de hace mucho tiempo que VHS o algo así se llamaban los casetes en los que venían, y sobre los aeróbics, ¿no? Y se creaban listas, playlists que llamaríamos ahora para hacer el ejercicio específicamente los aeróbicos y que llevaban ahí el calentamiento, el ejercicio aeróbico, después ejercicio de fuerza y así, y enfriarse. Estaban muy bien organizados, obviamente, para hacer el ejercicio que finalmente sí servía mucho para la salud, pero sobre todo estaban enfocados pues al verse bien. Y hasta en la industria de la moda, pues se crea toda una serie de ropa especial para empezar a hacer estos ejercicios. Ya en los años 90 vamos así como dando grandes saltos, en los años 90 se intensifican las investigaciones relacionadas con el diseño y elaboración de productos light. Metí lo de los aeróbics porque justamente se empiezan a preocupar las personas entonces no nada más por el ejercicio, sino también en lo que comen para verse bien y ya en los años 90 pues se ve ya más beneficios, ya se les da más importancia a los alimentos light, surgen más productos, hay más investigaciones de la industria de alimentos y se empiezan a buscar ya no nada más
el adelgazar, sino a lo mejor tratar temas de salud, por ejemplo, de las grasas, del exceso de grasas y el colesterol relacionado con cómo comer con menos colesterol. Y nos vamos a regresar a este momento otra vez a finales del siglo, pero ahora del siglo XIX. Poquito antes empieza esto, el emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón I, ofreció una recompensa a quien elaborara un sustituto de mantequilla para las clases bajas y las Fuerzas Armadas francesas, ¿no? Entonces, otra vez se buscaba, pues algo que sirviera como mantequilla, pero que fuera más barato. Básicamente era lo que importaba. Y en esa época eran conocidos algunos problemas de las grasas animales con las que se fabricaba la mantequilla, por lo que el químico francés Hippolyte Murier, lo pronuncié mal seguramente, buscó una solución a este problema. El 15 de julio de 1869, el químico Meg Murier patentó la margarina. Él crea la margarina con el objetivo de ofrecer una alternativa más saludable a la utilización de la mantequilla tradicional y obviamente gana su premio, el premio que ofrecía Napoleón III, y pues empieza a popularizar esta margarina que pues era más barata que la mantequilla porque obviamente no estaba hecha de leche. La margarina, la mantequilla es la grasa de la leche y la margarina se hace a partir de aceites vegetales que se hidrogenan artificialmente en el laboratorio para hacerlos sólidos. Los aceites a temperatura ambiente son líquidos, y las grasas saturadas normalmente son más sólidas a temperatura ambiente, y entonces los aceites son poliinsaturados, se hidrogenan para que estén saturados, sean saturados, y por eso ya se solidifica y se obtiene la margarina, que es sólida. En tiempos de hambruna durante la Segunda Guerra Mundial, otra vez el uso de margarina tuvo su momento clave, porque otra vez se utilizaba, era mucho más barata y entonces se utilizaba para mandarles a las tropas, en lugar de mantequilla, que era cara, la margarina, y que era mucho más barata y además por ser grasa, pues es mucho más energética. Recordemos que las grasas nos dan en general 9 kilocalorías por gramo, y entonces la margarina, pues igual que la mantequilla, daba la misma cantidad de energía, 9 kilocalorías por gramo, pero era muchísimo más barata. Entonces, empezó también, pues después de una guerra, que eran los países pobres, y empiezan a utilizar, se populariza más la margarina para usarla como sustituto de mantequilla por su bajo costo o su buen precio. Fue a partir de aquel momento cuando el uso y distribución de margarina se comenzó a popularizar de forma casi global hasta nuestros días, que todavía le encontramos. Sin embargo, damos un salto nuevamente en el tiempo y se descubrió que esta hidrogenación de los ácidos grasos poliinsaturados, y saturarlos, dejarlos saturados, creaba isómeros, isómeros de los ácidos grasos saturados que normalmente trae la mantequilla, y estos isómeros son los llamados ácidos grasos trans. Y al ser ácidos grasos trans, se empezó a ver que el remedio era peor que la enfermedad, porque, bueno, se popularizó también después mucho porque no tiene colesterol. Se decía, pues es que si tiene uno problemas de colesterol, hay que tomar margarina en lugar de mantequilla porque no tiene colesterol, ya que es de origen vegetal. Pero cuando se vio que las grasas trans eran más dañinas, digamos, que el colesterol, en este caso que el colesterol que tenía la mantequilla, les digo, salió peor el remedio que la enfermedad, y entonces ya se empezó así como que a ver feo a la margarina porque no solucionó el problema del colesterol, sino que lo agravaba. El de ser más barata, pues sí lo solucionaba, pero el de colesterol no. Y esto pues ha ido cambiando. Ya sabemos que las grasas trans ya aparecen en las etiquetas
aquí en México de los hexágonos que nos dicen que tiene exceso de grasas y otro hexágono para exceso de grasas trans. Y entonces se han desarrollado tecnologías para minimizar la presencia de ácidos grasos trans hasta cantidades inferiores a 1% en las margarinas. Ya se tratan casi, ahora hay que leerlo en las etiquetas, que pueden llegar a decir sin ácidos grasos trans o menos del 1% de ácidos grasos trans, ¿no? Pero hay que leerlo en la etiqueta. Muchas margarinas prácticamente están libres de ácidos grasos trans e incluso algunos alimentos funcionales. Algunas llegan a ser alimentos funcionales. Cuando hemos dado la charla de alimentos funcionales, ya vimos que ahora hasta les están agregando ahí algunos grasos insaturados, específicos para favorecer la concentración de lo que llamamos el colesterol bueno, ¿no? Entonces, esto también ha ido cambiando. ¿Y qué creen? Toda esta historia de la margarina, pues fue un engaño que les hice ahorita para la charla, porque la margarina y el colesterol y su bajo costo y todo eso no es light, pero lo hice así porque muchas veces creemos que todos estos beneficios que nos daba la margarina, que era sin colesterol o que provenía de aceites vegetales, ya por ese simple hecho era light y no, no lo es. La margarina sigue aportándonos la misma cantidad de grasa que por gramo, más o menos 5 gramos por cucharadita. Perdón, es que estoy resfriadísima. Y eso no es light entonces. Y ahorita vamos a ver, pero para eso lo hice. O sea, que no tenga colesterol no quiere decir que sea light. Y entonces, en cambio, los edulcorantes no calóricos como la sacarina, que fue el padre de los edulcorantes, el aspartame, la acesulfame cal, la sucralosa, este la stevia, que otro, la fruta del monje, el extracto de fruta de monje. Esos sí son edulcorantes no calóricos y todos esos sí son light. ¿Por qué? Porque lo que nos ayudan es a quitar el azúcar, que ya sabemos que no es recomendable, el azúcar así suelto que añadimos a los alimentos, pero entonces todos estos nos ayudan a no agregar azúcar, más azúcar a los alimentos, de lo que pues es recomendable, que es muy poquito. Y en cambio todo lo que tiene, es sin colesterol nos va a beneficiar mucho para la salud, pero no se considera light porque en el estricto sentido de que no adelgaza o no da menos kilocalorías. Entonces, espérenme, esta, se supone que esta, bueno, quedó mal esta, que era libre, aquí era, ¿se acuerdan? Era sin libre de lactosa, pues no es libre. A ver, mejor vamos a ver la otra porque esta me quedó mal. Entonces, sin leche, por ejemplo, que ahora por lo de los veganos dicen sin leche, pues eso no es light. Que sea que sea vegano tampoco es light. Que algo sea vegano no quiere decir que sea light. Que sea libre de gluten tampoco es light. Que sea libre de, por ejemplo, algunos almendras o cosas así que pueden traer estos letreros, pero más que nada para las personas que tienen alergia, pues tampoco es light. Que sea libre de trigo, que le ponen muchas veces, pero esto tiene que ver con el gluten, pues tampoco es light. Libre de huevos, tampoco es light. Que sea orgánico, tampoco es light. Que sea 100% natural, tampoco es light. Y pongo aquí esta hermosa imagen de frutas y verduras porque muchas veces, si ustedes ponen alimentos light ahí en Google, para que les aparezcan, les aparecen frutas y verduras. ¿Y qué creen? Las frutas y verduras no son light porque no son alimentos procesados. Las frutas y verduras son naturales, son buenas, son sanas, son lo mejor que hay para la vida, pero no son alimentos light porque no se les ha quitado nada de lo que contienen y entonces son alimentos muy sanos, pero debemos de quitarlos de pensar que eso es light,
porque no van sirven para las dietas de adelgazar y todo, pero no son light. ¿Qué es light? Pues es algo a lo que se le ha quitado sobre todo o grasa o azúcar y en consecuencia kilocalorías. Y entonces de todas estas etiquetas, la única etiqueta que es que entraría, esto tampoco es light, aunque sean muy buenos, no son light. La única etiqueta que sería light es sin azúcar. Lo que es sin azúcar, pues sí, va a ser light. Entonces se crean todas estas confusiones, perdón, de qué son los productos light. Aquí les ponía si tenemos snacks light, refrescos light, quesos light, yogurt light, etcétera, y qué son los productos light. Bueno, los productos light se definen, que esto se define en Europa, no como es que se me escapa el nombre de la Asociación Europea que se encarga justamente de analizar los alimentos y demás y la salud, y si los define que se les ha quitado o grasa o azúcar o sal, aunque que algo se le quite sal no adelgaza, y en consecuencia kilocalorías, ¿no? Y entonces aquí tenemos el light, esta que es 15% menos de grasa, que es una mayonesa, no se ve claro en la imagen, pero es una mayonesa, o este es un yogurt que se le ha quitado sobre todo azúcar añadido y grasa. Entonces, ¿cuál es la definición de la Comunidad Europea? Pues como mínimo un 30% del valor en comparación de un producto similar de referencia, el 35%, perdón, menos de ya sea de azúcar o de grasa, y que en consecuencia va a ser el 30% menos de kilocalorías. Eso es lo que sería un producto light, la definición europea. Para México, la norma oficial mexicana 086 SSA1 de 1994 no nos dice, no tiene la definición de light, define que son los productos con menor contenido de calorías, que los que pueden poner el nombre de sin calorías, que el contenido de calorías debe ser menor a 5 kilocalorías por porción, bajo en calorías, en kilocalorías, el contenido debe ser menor o igual a 40 kilocalorías por porción, y reducido en kilocalorías, que debe ser menor al 25% relacionado con el contenido de calorías del alimento original. Y de todo eso estamos hablando, sobre todo de alimentos que han pasado por la industria de alguna manera. Productos con menos grasa, igual se describen como sin grasa, bajo en grasa o reducido en grasa, y productos con menor contenido de azúcar, sin azúcar y reducido en azúcares, ¿no? Es como aparece en la legislación mexicana, y por eso, pues, esto lo saqué de la revista del consumidor, y incluso ahí dicen, bueno, pues que sí es mejor usar el término, si queremos hablar de light, de la legislación europea, que nos va a decir que light va a ser lo que tenga un 30% menos de energía, un 30% menos de azúcar, o todo puede ser, o un 30 menos por ciento de grasa, ¿no? Y la energía, pues como está en función del azúcar y de la grasa, pues va a ser menos si le quitamos azúcar y grasa. Entonces, tenemos que los alimentos que son light pueden ser la leche, que es poco industrializado, pero pues ya sabemos que ahora ya no compramos la leche bronca como antes, sino que pues ya viene envasada, y ahí puede sufrir primero el proceso de pasteurización, después el proceso de homogeneización de la grasa, y después ahora ya tenemos leches deslactosadas y descremadas. Y ahorita vamos a ver cuál de esas sí son light. Yogur, crema, queso y gelatina. Estos básicamente son los alimentos que tenemos light. Productos, les llamo productos porque ya han sido más procesados, como las galletas, los pastelillos, las frituras, mayonesa, néctares de frutas y mermeladas. Todos estos son productos alimenticios que pueden ser light. Algunos, digo, o que tienen su versión light, o sea, galletas normales y galletas que tienen su versión light, pastelillos normales y que tienen su versión light,
Faltaría, por ejemplo, los helados normales y que tienen su versión light, etcétera. Néctares de fruta y que tienen su versión light, etcétera. Y todo esto, pues, como les decía, ya han sido pues más modificados, por eso podrían ser productos, pero todavía caen en la categoría, digamos, de alimentos o productos alimenticios. Y tenemos otros productos que pues no son precisamente alimenticios, que serían los sustitutos de azúcar, que ya sabemos que van a reducir la cantidad de azúcar que bebamos. Los refrescos, todo lo que es el azúcar líquida, los que tienen azúcar disuelta, es más correcto, el azúcar disuelta y que nos la dan en alguna bebida, como los refrescos, las bebidas saborizadas, bebidas rehidratantes que traen azúcar y las cervezas que las pongo aquí por ser bebidas, pero que pues son productos que ni siquiera van a servir mucho ni para hidratar. Bien, entonces vamos a hablar de los alimentos light y el deporte. Primero tenemos los jugos envasados, light y sin azúcar. Para sorpresa de muchos, tal vez, los jugos naturales, los 100% naturales, hay una charla específica de jugos. Ya sabemos que esos sí pueden ser de utilidad para deportista porque van a ayudar si se los toman justo al terminar el entrenamiento, a recuperar o 20 minutos después de hidratarse, a recuperar sus reservas de hidratos de carbono, de glucógeno, específicamente en músculo y en hígado. Pero los envasados, el problema es que inicialmente se empezaron a endulzar. Se empezaron a endulzar y entonces por eso les llamaron néctares y a veces traían mucha azúcar añadido. También ya vimos recientemente una charla de azúcares, de lo que era el azúcar añadido, el azúcar intrínseco y el azúcar libre. Y entonces los jugos traen azúcar libre y los jugos, además, envasados traen azúcar libre, pero muchos traen azúcar añadido. Entonces, las versiones light simplemente es que se les quitó lo añadido. Normalmente les quitaron lo añadido y entonces ya no traen azúcar añadido. Algunos les ponen endulzantes artificiales porque la gente sigue buscando el sabor dulce, pero no todos. Algunos vienen sin endulzantes artificiales y entonces esos los que no traen endulzantes artificiales y que solo son el jugo natural, sí podrían ser utilizados para el deportista como una opción, al jugo natural. Los endulzantes no calóricos, hay charlas de esos y voy a hacer próximamente una nueva porque hay nuevos estudios en relación con los endulzantes no calóricos que son el aspartame, la sucralosa, stevia, etcétera. Y estos, pues nos tiene que quedar claro que no adelgazan porque sí, por tomarlos nadie adelgaza, simplemente nos ayudan a ahorrar las kilocalorías que nos da una cucharadita de azúcar, un sobrecito, que son 20 kilocalorías por sobrecito más o menos, y eso es lo que nos ayudan a ahorrar. Pueden ser útiles para el diabético, pero no son útiles cuando el deportista sí requiere aportes de azúcar, ¿no? Si el deportista está en una dieta de reducción, y tomaba mucho refresco con mucha azúcar, pues le puede servir la versión light. Pero si no los consumía, pues nada tiene que ver que empezar a consumirlos, si no consume azúcar en grandes cantidades, que es el mejor hábito, pues es lo mejor y no sirven estas versiones light porque les digo, a veces creemos que por ser light va a ser más sano, pues no, lo más sano sería no usar azúcar y si no se usaba azúcar, pues no tiene caso usar una versión light, a menos que se esté en una dieta de reducción. La leche. La leche no tiene mucha grasa, pero es muy fácil quitarle la grasa. Y entonces encontramos como leches light, la leche baja en grasa, leche descremada, leche reducida en grasa y la que se llama light. Todos estos valores ya vimos que la norma oficial mexicana permite dar diferentes nombres dependiendo de la cantidad de grasa que se le quitó y por eso es que tenemos tantas denominaciones pero de la leche. Entonces, pues pueden ser de utilidad todas estas leches con un poco menos grasa para consumir
otros alimentos que es más difícil quitarle la grasa, como a la carne, por ejemplo. Y entonces, tomar las versiones de leche bajas en grasa nos ayudan a tener una dieta en general más baja en grasa. Nada más recordar, perdón, ya se me está cerrando la garganta y no puedo hablar, que las leches deslactosadas no son la lactosa, es el azúcar de la leche, es un dímero glucosa y galactosa unidos, así unidos forman la lactosa, y esto provoca problemas gastrointestinales en las personas que ya no producen lactasa. Y entonces las leches deslactosadas simplemente separaron el dímero de glucosa y galactosa unidos, ya no hay lactosa, hay glucosa y galactosa por separado, pero eso no quiere decir que sean light. Simplemente ya no le van a causar el problema gastrointestinal a la persona, y entonces no se les podría denominar light porque de hecho todavía tienen la glucosa y la galactosa en su contenido, por eso saben más dulcecito, porque por separado saben más dulce. Entonces esas no son light, por eso le pongo palomitas solo a las leches baja en grasa, descremadas, reducidas en grasa o light. Y estas sí pueden ser útiles para el deportista porque les digo, pueden en la consulta, las uso con mucha frecuencia, las leches reducidas en grasa, para reducir la grasa total de la dieta del deportista sin tener que quitar los alimentos de origen animal o dejarla casi sin grasas de preparación a la dieta. Entonces, estas sí son muy útiles para el deporte porque siguen aportando, aunque no tengan el sabor, porque lo que reconocemos como sabor es la grasa butírica, aunque no tengan el sabor, que es la grasa de la leche, siguen aportando toda la proteína y todo el calcio que necesita el deportista. Entonces, estas sí son muy útiles para el deporte. Los yogurts hay bajo en grasa y hay la versión también light, que además que está endulzada, pero con algún edulcorante artificial. Ambos son útiles para el deportista. El que es natural no es reducido en grasa y hay que checar que no esté adicionado de azúcar, porque hay muchísimos yogurts naturales que les adicionan azúcar para mejorar su sabor. Entonces hay que leer las etiquetas y ver, buscar si lo que quieren buscar algo sin azúcar agregado, pues que diga sin azúcar añadido, el natural, pero es entero en grasa. El natural es entero en grasa, pero si se busca la versión sin azúcar añadido, puede ser, como tiene menos grasa, por ejemplo, que la crema, puede ser muy útil también para usarlo como sustituto de crema en algunas cosas, y vamos a tener en lugar de crema que pues nos aporta grasa y sí algo de calcio, vamos a tener proteínas y calcio y menos grasa. Entonces podría ser otra opción, aunque en estricto no sería light, por eso no le puse palomita, porque simplemente es el yogur natural. Los quesos, sí hay quesos reducidos en grasa, hay versiones. Por ejemplo, el panela, siempre se cree que el panela es reducido en grasa y no. El panela aporta menos grasa porque tiene mucha más agua. Entonces, en proporción, podemos comer 50 gramos de panela y va a tener toda la grasa que 30 gramos de manchego, por ejemplo, más o menos. Pero esto es por el aporte de agua que tiene. El panela trae más agua y entonces en proporción pues nos va a dar menos grasa. Pero ahí se puede buscar la versión baja en grasa, que es la versión baja en grasa ya sea de tipo manchego o del chihuahua o del que sea, versiones bajas en grasas, o ya sabemos que el requesón y el cottage, por su origen, su preparación, ambos se preparan con leche descremada y entonces, pues son excelentes opciones, ahí sí, perdón, para el deportista que le pueden dar proteínas. Ya tenemos toda una charla de cottage, que es el suero de leche, y que es una muy, muy buena opción de proteínas de fácil digestión para el deportista. Un sándwich de requesón después del entrenamiento es algo excelente, o de queso cottage.
Entonces, esto sí, la versión baja en grasa, sí son muy útiles para el deportista, nos dan todas las proteínas y el calcio. Crema. Las variedades light o reducidas en grasa contienen 15 gramos de grasa por 100 gramos de crema. Las normales tienen de 25 a 30, o sea que reducen pues más o menos el 50% de grasa. Y es menos aporte calórico. Pero en general, pues, si me dicen de crema a yogurt natural bajo en grasa, pues yo les recomiendo más usar el yogur natural bajo en grasa. Entonces, no le pongo sellito del deporte, o le ponemos un sellito pequeñito porque pues lo mejor si es usarla, puede usarse la versión light, pero con precaución de todas formas, no exagerar, no creer que porque es light uso el doble, porque si ya usaron el doble, pues ya están recibiendo toda la grasa que les había quitado, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se alega que estos son muy engañosos los productos light, porque a veces, pues uno cree que ya se solucionó el problema y no, como vemos, tiene 50% menos. E insisto, si entonces yo me confío y le pongo el doble de crema, le ponen mucha crema a sus tacos, pues siguen engordando igual. La margarina, ya quedamos que sin colesterol y eso no es light, entonces nada que ver. Podría servir para el deporte, pero para algún deportista que los hay con el colesterol elevado, podría servir la versión sin colesterol, que es la margarina, pero no son alimentos light porque engorda lo mismo, sigue siendo grasita que nos da 9 kilocalorías por gramo. Los helados, las variedades bajas en grasa o light, analizadas ahí por la revista del consumidor, disminuyen su aporte energético por la disminución tanto de grasa como de azúcares, que muchas veces lo sustituyen la sacarosa por sucralosa, que es un edulcorante artificial. Sin embargo, siguen siendo pues productos, no les podemos llamar precisamente alimentos, son productos bajos en grasa, podrían ser bajos en azúcar, pero no aportan realmente muchos nutrimentos. Son un postre, algo que tal vez podrían comer, pero ahí de todo eso, pues si se comen la fresa, sería el mejor postre. Los refrescos, les decía al inicio, es demasiada azúcar que no la vemos porque están líquidos y con todos los sabores que tienen. Las versiones tradicionales de refrescos son muy, muy altas en azúcar. Y las bebidas saborizadas, que ahora vemos aguas de fruta perdón, con sabor a fruta empacadas, pues sí tienen versiones, light también. Ambos tienen versiones light y lo que va a pasar es que nos ahorramos esa cantidad importante de azúcar. Entonces, no les pongo sellito de para el deporte porque realmente no van a ayudar mucho al deporte, sean light o no sean light. Lo mejor es hidratarse con agua de frutas y o si está en competencia con bebidas rehidratantes para deportistas, es lo mejor. Y hablando de las bebidas rehidratantes para deportistas, hay que recordar las versiones no light, aclaro, no light. Durante la competencia y el entrenamiento son mejores las bebidas rehidratantes que no son light, o sea, las que sí nos aportan hidratos de carbono o carbros, que les digo, porque esos van a ser utilizados durante el trabajo físico. Si la competencia, si el entrenamiento dura más de una hora, pueden ya empezar a usarse bebidas rehidratantes. Si el entrenamiento dura menos de una hora, como es muchas sesiones de ejercicio para la salud, no son necesarias las bebidas rehidratantes. Pero los deportistas de la UNAM que entrenan 2 horas, 3 horas, 4 horas diarias, pues podrían usar durante el entrenamiento alguna bebida rehidratante, pero sería la versión que sí aporta hidratos de carbono. Y para la competencia, siempre les digo, sí es mejor la versión, las bebidas rehidratantes, el día de la competencia, estarse hidratando con ellas. Entonces, pero es la versión no light, ¿eh? Claro, por eso acá arriba, la versión no light. Y entonces, bueno, ¿qué aportan? Por un lado, aportan menos azúcares que los refrescos, porque luego creemos que los refrescos normales, las bebidas hidratantes normales aportan azúcar, sí, pero menos que los refrescos, porque tienen que estar al 6% de
azúcares para que se absorban rápidamente. Eso es lo que sirve el azúcar, se absorbe, incrementa la velocidad de absorción del líquido, o sea, del agua, y aporta hidratos de carbono, que son energía durante el deporte. Entonces, las versiones no light son muy buenas para el deportista que entrena más de una hora o el día de la competencia. Pero las bebidas rehidratantes light pueden ser útiles para hidratarse fuera del entrenamiento y competencia cuando hay altas temperaturas ambientales. Podría ser para el deporte, pues más o menos sí, sobre todo si se está buscando no consumir azúcar, pero insisto, esto es fuera del deporte, esa copita se fue de más. Ok, lo que sí va a ser muy bueno son las aguas de fruta sin azúcar, que es la mejor opción para hidratarse fuera del entrenamiento o aún en el entrenamiento es la mejor opción para hidratarse en época de calor y demás, o también ahorita en época de frío para no estar yendo al baño a cada rato a hacer pipí. Las versiones de frutas sin azúcar, pues es lo mejor. Y estas sí serían muy, muy útiles para el deportista cuando está entrenando o cuando no está entrenando para hidratarse. Es pues muy buena opción. Y también pues la puse porque aparece y para que si tenían la duda que hay cervezas light, ¿no? Versiones light de cerveza. Casi siempre le llaman cerveza light porque le quitaron alcohol, aunque algunas le llaman la versión light porque le quitaron hidratos de carbono. En la revisión que hizo la Profeco era básicamente alcohol, a las que las versiones light las llamaban sin alcohol. ¿Y que cuánto tenían de alcohol? Bueno, la norma oficial mexicana dice que una cerveza en México no debe de tener más del 6% de contenido de alcohol, que son los grados Gay-Lussac, no más de 6%. Y las versiones light tenían entre 3,7, me faltó ahí un guioncito, y 3,5% de alcohol. O sea, sí tenían menos alcohol. El alcohol también puede usarse para obtener energía, nos da 7 kilocalorías por gramo, los hidratos de carbono 4 kilocalorías por gramo y el alcohol da 7 kilocalorías por gramo. Entonces, por más que las personas creen que la cerveza lo que nos engorda son los hidratos de carbono que tienen, realmente lo que les engorda es la cantidad de alcohol que tienen, porque pues es casi el doble de energía que nos da respecto a los hidratos de carbono, 7 kilocalorías por gramo. Entonces, que una cerveza tenga menos alcohol, engorda menos. Pero pues obviamente que a esta no le voy a poner sellito, espero que no se me haya pasado por ahí el sello que anduve poniendo de deporte porque ya sabemos que, no, está sello correcto. Las bebidas alcohólicas, lo mejor para la salud es cero consumo de bebidas alcohólicas, sean light, sean no light, el mejor por ciento, o sea, el alcohol siempre va a ser perjudicial para la salud, que otra vez no quiere decir que nunca en su vida van a tomar, ya se acercan las fiestas y a lo mejor en el brindis de Navidad o de Año Nuevo pues, se podría tomar algo, pero no terminar hasta atrás y sobre todo no manejar así. Pero para el consumo diario, pues no, lo mejor no es creer que porque tiene menos alcohol, pues emborracha menos, pero igual, si dicen, pues como me emborracha menos, ahora me tomo 5, pues de todas formas están consumiendo una gran cantidad de alcohol que les va a engordar. O sea, su pancita de todas formas crecerá por el alcohol. El chocolate, hay muchas versiones de chocolate sin azúcar y de otros dulces que se empezaron a hacer sin azúcar, sobre todo para los diabéticos. Están endulzados con edulcorantes artificiales. En muchos, ahora ya recientemente se usa stevia o sucralosa, que son bastante resistentes al calor, porque el aspartame no es tan resistente al calor, entonces se usa más sucralosa o stevia para estos dulces y pues tampoco dan algo extra para el deportista, pues no es algo extra para el deportista, sirven más que nada para los diabéticos y pues no le pondríamos nada que ver con el deporte
de que les sirva o no les sirva. Y así como les puse que las frutas, perdón, es que ya no puedo ni respirar. Así como les puse que las frutas no son light porque son muy sanas y demás, pero no son productos industrializados que se encuentre una versión light. Todas las frutas entrarían como sanas y como con bajo contenido energético y demás. Las semillas oleaginosas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras, que están tan de moda las almendras, no son light. Nos aportan omega 3, nos aportan grasas buenas, grasas poliinsaturadas, pero no son light. O sea, engorda lo mismo una cucharadita de almendras que una cucharadita de mantequilla, para darnos más o menos la idea. El aceite de oliva tampoco es light. La gente cree que si usa aceite de oliva puede usar todo el aceite que quiera y no. El aceite de oliva engorda lo mismo que los demás aceites o que la mantequilla o que la manteca, solo que trae más omega 3 y omega 6. Lo mismo para el aceite, todos los aceites vegetales. En general el aceite de oliva pues es lo mismo en cuanto a engordar que los demás aceites vegetales. Entonces hay que moderar el consumo porque no son light el aceite de oliva. La miel tampoco es light, ya sabemos que nos aporta igual las mismas 20 kilocalorías por cucharada que el azúcar más refinado. Entonces, ni el piloncillo, ni el azúcar moreno, ni el mascabado, nada de eso es light. Revisé la charla hace poco de azúcares y ya va a quedar claro, aportan todas, miel, el piloncillo o todos estos, todos son artificiales porque las plantas no dan azúcares a cucharadas y la miel sí es natural, pero todas las otras versiones de azúcar son artificiales y entonces siguen aportando 4 kilocalorías por cucharada y ninguna es versión light. Ahí las versiones light son los endulzantes artificiales, que son otra cosa, son otras moléculas. Y pues México es un excelente mercado para todo esto que son los productos light, por eso también para toda la confusión que generan, porque sabemos que tenemos un serio problema de obesidad en la población y también de diabetes y también de enfermedades cardiovasculares, y por eso es que han florecido tanto, pero lo que tenemos que hacer como recomendación final pues es estar leyendo las etiquetas. Leer las etiquetas para ver realmente qué es, cuánto le quitaron, si le quitaron y qué le agregaron, porque, se me olvidó decir eso, por ejemplo, con los chocolates, cuando le quitan el azúcar para que tengan más sabor, a veces le agregan edulcorantes artificiales, pero algunos pueden tener un poco más de grasa o hay algunas cosas para que les den sabor. Entonces hay que estar revisando las etiquetas con mucho cuidado y que nos quede claro que light es que le quitaron azúcar o que le quitaron grasa, no necesariamente que le agregaron edulcorantes artificiales, pero tampoco es necesariamente que son simplemente por ser light las versiones 100% sanas, ¿no? Al tener menos azúcar pueden ser una mejor opción, pero no quiere decir que sean 100% sanas. Pues ya no puedo hablar más. Es un gusto haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado la charla y que se me haya entendido lo que decía. Nos vemos la próxima semana, gracias a la producción que siempre permite que esto sea posible. Hasta la próxima.